Empecemos con el curso de Metrado, Costos y Presupuestos en Edificaciones. Les doy la bienvenida al curso. Veamos la secuencia que vamos a seguir en el curso. Empezaremos con una definición, una normativa, un proceso, finalidad y por último una aplicación. Todo lo aprendido lo vamos a plasmar en algunos ejercicios que vamos a ver. Esta es la secuencia o el orden que a mí me gusta seguir porque los alumnos entienden mucho mejor para un correcto aprendizaje. Entonces, empecemos por definición. Veamos algunas definiciones como definición de metrados. Nos indica que es el proceso de medición de longitudes, áreas y volúmenes. ¿Pero de qué? De las estructuras que forman parte de un proyecto. Y a ese se les denomina partidas. En términos generales, es el cálculo o cuantificación por partida de la cantidad de obra a ejecutar. Pero, ¿cuál es la finalidad de los metrados? ¿Por qué tengo que metrar? Con los metrados se busca establecer el costo parcial, pero no solo el costo parcial, también el costo total del proyecto. Asimismo, determinar la cantidad de insumos, materiales, manos de obras, maquinarias, equipos que voy a necesitar para ejecutar dicha obra. ¿Cuáles son los procesos de metrar? Se puede realizar de dos formas, en obra o en campo, que se le denomina in situ, o en planos. En algunas ocasiones, a veces alguna persona puede que te digan, necesito que realices el metrados en gabinete. Lo que te está queriendo decir es, quiero que realices los metrados en planos o con planos o mediante los planos. ¿Estamos? El proceso se divide por etapas como estructura, arquitectura, sanitarias, eléctricas. El proceso debe ser ordenado y sistemático, al detalle de todas las etapas para facilitar su revisión, corrección. Entonces lo vamos a resumir en palabras mucho más simples. Es la estimación sistemática que tienen las empresas para lograr sus objetivos. Alguien por ahí me dijo algo que jamás me voy a olvidar. Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede gestionar. Es algo que hay que tener en cuenta esto. Un ejemplo, si tú mandas a un personal a realizar un tarrajeo y tú no sabes un aproximado cuánto se va a demorar, pueda que ese personal se demore el doble, el triple, el cuádruple de lo que necesita de tiempo para culminar dicho trabajo. Entonces, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar. Es algo que hay que tener en cuenta esto. Entonces veamos también las definiciones de presupuesto. El pre es antes, el supuesto es un suceso. Entonces quiere decir es hacer algo antes que sucede. Los sinónimos serían anticiparnos, estimar, pronosticar, prever, planear. Un ejemplo, yo puedo decir que mañana va a llover. Yo estoy pronosticando, me estoy anticipando. En algunas ocasiones se dice que los subcontratistas en su mayoría cometen algunos errores, como, un ejemplo, si agarran una obra y con el supuesta ganancia que van a tener lo invierten en algo, se compran algo. Esa plata no te corresponde a ti todavía, le corresponde a la obra. Es la razón por la que la mayoría de los contratistas a veces salen perdiendo, porque ya se lo gastaron el dinero que supuestamente van a ganar y no es así. ¿Estamos? Entonces hay que desaprender algunas cosas y en el transcurso del curso te voy a estar enseñando las pautas para no cometer ciertos errores. Entonces los presupuestos son siempre iguales. Mis alumnos, un ejemplo, siempre me están preguntando, ingeniero, ¿los presupuestos siempre van a ser iguales o no sé, o son diferentes? Los presupuestos siempre van a ser según nuestro modo de pensar. Un ejemplo, pueda que a mí algo me manden a presupuestar y salga con un monto X. Y a ti te manden presupuestar ese mismo algo y que salga con un monto Y.
y a un tercero le manden presupuestar ese algo y le salga un monto Z. No es el mismo monto. Entonces el presupuesto es según nuestro modo de pensar. Entonces veamos sobre las herramientas. Cuanto más herramientas tengamos es mucho mejor para nosotros. Un ejemplo, información. ¿Pero qué se refiere con información? Un ejemplo sobre expedientes técnicos. Cuando digo expedientes técnicos, yo sé que al toque se le viene a la cabeza los planos, pero no solamente son planos, ¿no? Yo sé que ya conocen la definición de expediente técnico. Un expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, ¿verdad? El cual comprende de una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, los planos de ejecución de obra, entre otros. También alcance de obra, ubicación de obra, que es muy importante, especificaciones técnicas, visita al terreno, los datos anteriores de obras ejecutadas. Y alguien dirá, pero ¿por qué es importante la visita al terreno? Un ejemplo, pueda que a ti en tu plano te hayan hecho mención que el terreno está de esta forma, plano. Y tú has presupuestado con un terreno plano. Pero a la hora de llegar, y te voy a dibujar, ahí está, llegaste a la obra, te diste con la sorpresa que hay un desmonte así de grande. Y tú, para realizar una excavación de zanja, obviamente que tienes que quitar todo este desmonte para realizar tu excavación de zanja. Entonces, vean la importancia de visitar. Entonces, teniendo más información, habrá más probabilidad de reducir el riesgo de estimación. Un ejemplo, cuando alguien te diga, necesito que me presupuestes esta vivienda. Un ejemplo, tu vecino te dice, oye Luchito, necesito que me presupuestes la casa que voy a construir. Y tú dices, ¿necesitas solo mano de obra o con materiales? Pero alguien dirá, ¿y cuál es mano de obra y cuál es con materiales? Cuando te digan solo mano de obra, se refiere al costo unitario y te van a pagar según tu avance. Y cuando te digan con materiales, se refiere a suma alzada. Donde hay un monto fijo, se debe de metrar todo lo que esté en los planos, salvo algunas especificaciones o indicaciones. Si se va a metrar de más y te aceptan, en el contractual se te va a pagar. Si se te olvida metrar algo, tú lo vas a asumir. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de metrar. Hay que metrarlo de forma correcta, hay que presupuestar de forma correcta. Si metraste algunas subpartidas y no lo ejecutaste, se te va a reducir la totalidad de esa misma. Y algunas especificaciones que hay que tener en cuenta es que si la entidad, en este caso el cliente, se te ve la necesidad de modificar el proyecto en plena ejecución de obra o agregar algunas subpartidas, obviamente que es algo adicional que sí se te tiene que pagar. Asimismo, es importante que en la suma alzada los planos se impongan ante cualquier otro documento. Tengan en cuenta, en la suma alzada, los planos se imponen ante cualquier otro documento. Entonces, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos en una siguiente sesión.